Puerta del Sol, donde colgabas tu ropa interior, donde la blonda floreada adorna la estación. Tu ventana, donde es más clara la mañana, donde se enreda la luna en tu voz, donde las aves retratan tu rostro en su canción. Si te asomas, te adornan el perfil las rosas y encierra el marco un cuadro de niña con palomas. Y encierra el marco un cuadro de niña con palomas. Tu ventana, que es una lámpara, una espada, una bandera que alzó el corazón, con chocolate y olor a limón se hizo una estrella. Tu ventana, donde las horas son de nácar, donde el agua en tu voz tañe el arpa, donde amapolas y alondras cuentan historias blancas. Si te asomas, te adornan el perfil las rosas y encierra el marco un cuadro de niña con palomas. Y encierra el marco un cuadro de niña con palomas. Si te asomas, ahora parece que yo debo mirar hacia el mar, descubrir la noche y su reflejo entre los botes. Mañana vas a encontrar una flor que te dejé contra el pecho, abrazarás su suave fuego y en una danza sutil, libélulas del jardín cruzarán el cielo de tus sentimientos, es decir, belleza que quiero olvidar. Me llama, me viene a buscar, me hace soñar. Es decir, que con la violencia del mar quisiera volver a besar hasta sangrar. Oh, oh, y aunque hace años que yo vivo tan lejos del mar, siempre vuelvo al pueblo donde imaginé hace tiempo a mi damisela y su flor, con su sombrilla y mi amor. Damisela del jardín de las camelias, es decir, belleza
vida que quiero olvidar. Me llama, me viene a buscar, me hace soñar. Es decir, que con la violencia del mar quisiera volver a besar hasta sangrar. Oye, ¿cómo avanza este lindo proyectito de La Pajarera? Yo, más que todos, creo que es el que más impresiona con las visitas de músicos tan tremendos que de repente llegan acá y uno se despierta en la mañana y llega un mensaje, ¿sabes qué? El señor Manuel García quiere estar en La Pajarera. Y lo tenemos aquí, presente en el estudio. Muchas gracias, Manuel, por estar acá y aceptar la invitación de este programita que busca un poco acercar la música a la gente a través de las vías digitales. Gracias, Tomás, gracias a La Pajarera, al equipo y a todos quienes han tenido a bien también recibirnos. Muchas gracias. Oye, la verdad, creo que hablar de Manuel García es un poco hablar de historia también. Siento que tu música está siempre muy permeada con este tema muy andino. Sé que tú tienes un tema muy norteño dentro de tu música. Creo que es fácil de alguna manera reconocer esa médula musical, pero en general siento que tu música acústica es como una llama a esa música que no quiere morir nunca. ¿Tú sientes que tu música de alguna manera ha logrado conectar al público chileno a esa música? Hablemos de Violeta Parra, hablemos de Víctor Jara, incluso podemos salir de Chile, que hablábamos de Cuba fuera de cámara, a Silvio Rodríguez. Siento yo que es una música que se permanece viva hasta el día de hoy y creo que tú también acarreas un poco ese testaferro, ¿no? Yo sí tengo esas raíces que dices tú, que están conectadas con toda una cosmovisión ancestral, que es la que cualquier pueblo de Latinoamérica tiene en la medida que esté cerca de sus propias raíces. Hay lugares donde las fronteras, incluso culturales dentro de los mismos pueblos donde están las raíces latinoamericanas, son resistentes a ellas por el fenómeno de urbanización y de modernización, entre comillas, de los distintos pueblos. Pero cuando uno se puede permear de aquello, sobre todo cuando se es niño, en el caso mío, que vengo de un barrio humilde, una fundación poblacional que era una toma en el desierto, en Arica, donde en aquellos tiempos, en los años 70 estamos hablando, no había agua ni luz ni nada, era muy fácil que también el espacio sonoro ingresara en nuestras almas como niños, es decir, el vendedor de pescado, la persona que predica en una esquina, todos aquellos trabajos de oficios rurales que eran parte de la vida de la gente que se fue del sur a buscar expectativas hacia el norte, ¿no? Cada uno también tiene sus cantos, tiene su historia, sus tradiciones. Por ahí alguien trae un bolerito, por ahí alguien trae una ranchera que le gustaba en el sur asociada al cine mexicano, por ahí otro tiene un canto evangélico que está vinculado al folk norteamericano de la fundación de las músicas angloamericanas en función de la religión, etc. Y todo eso va trenzando y va sumando una voz que nos conecta luego con una voz mucho más filosófica y poderosa tal vez, que es la de los grandes creadores chilenos, como tú dijiste, y latinoamericanos en general. Si pensamos en Atahualpa Yupanqui, en Violeta Parra, en Víctor Jara, en Chico Huarque, por ejemplo, en Amparo Ochoa por México y Silvio Rodríguez y otros más de la trova cubana, de la nueva trova cubana, son cantos que en un momento nos ayudan a vivir, a entender el mundo, a poder plantearnos y también a sentir la felicidad de la estética con la que están hechas. Sobre todo cuando en el caso mío, mi padre era un buen guitarrero de oficio, pero muy, muy pasional
en la forma que él tiene de sentirse completo como ser humano cuando canta. Claro. Y mi madre una buena lectora. Entonces por ahí... Es una buena unión igual, un buen matrimonio. La guitarra y la literatura en casa, a pesar de las necesidades económicas, esas dos cosas que son muy espirituales no faltaban. Entonces uno en el fondo refleja, yo creo de manera muy natural, de manera muy agradecida también y muy humilde, aquellos momentitos de luz que vivió. Compartirlo en este caso ya generacionalmente con gente más joven, o refrendar a los mayores, a los más viejos, quienes fueron los que trajeron esos cantos y los defendieron también con su propia vida, muchos de ellos, porque valoraron la tradición oral que había dentro de ellos, y la tradición oral entendía también como una filosofía popular muy potente. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Víctor Jara, cuando digo defendieron esos cantos con su vida. Nos están dando y nos están señalando un camino que a veces puede ser complejo, pero que finalmente está como lleno de lucecitas muy mágicas y muy dulces. Hoy día yo creo que hay muchos artistas jóvenes que están ausentes de la política en su música, que consideran que la música no tiene que tener un matiz político. Yo creo que toda música, quiera o no quiera hacerlo, siento que igual hace política de alguna manera. Entonces no sé qué piensas tú con respecto a cómo se ha desarrollado la música que tú me acabas de describir a la que estamos viviendo ahora. Es que exactamente lo que tú dices, la música siempre va a tener, porque toda acción humana tiene un movimiento y una acción política en que ya respiramos, estamos defendiendo la política, por ejemplo, de amar y abrazar la vida. La política, si la queremos entender desde esa especie como de obra de teatro llena de chimuchinas que hoy en día a veces percibimos a través de medios de comunicación, no es la política. La política es el punto en que nos ponemos de acuerdo tanto en las coincidencias como en las diferencias de pensamiento legítimas que podamos tener como seres humanos dentro del marco del respeto. Claro. Para eso existe la política. Y cuando no existe la política y no se está dentro del marco del respeto, entonces las fuerzas opositoras o contrarias hacen aquel ejercicio que conocemos de hace tantos años conocido como la guerra. Y se transgreden los derechos humanos y se transgreden las fronteras, y las envidias se ponen por sobre las razones o las rabias, ¿no? Entonces, finalmente, estar fuera de eso, por decir que la música no es política, se entiende en el caso de la gente joven. De todas maneras, lo valioso es que van acuñando sus propios discursos, sus propias formas, y mucho de ello lo vemos también dentro del valor de la música urbana, recoge desde la calle, desde su propia pulsión con la vida, y no de lo preestablecido, para poder romper los esquemas y moverse con la libertad que la gente joven merece. La rebeldía en la gente joven es natural, y es natural que desafíen también a las generaciones anteriores. Y cuando las generaciones anteriores somos hipócritamente y aparentemente personas que se supone que estamos en una razón que finalmente no demostramos en hechos concretos, en ponernos de acuerdo en el caso de Chile, en una educación gratuita de calidad, en pensiones justas, en descansos y salarios justos también para nuestros obreros, nuestras obreras. Cuando no somos capaces de instalarnos en el amor como pueblo con la gente que nos visita también de otras partes, que son los inmigrantes, entonces no estamos las generaciones mayores dando un ejemplo como para que la gente joven venga escuchando así, como si fuéramos el pastor que predica una verdad. Claro. Entonces está muy bien para mí que sean rupturistas, que busquen sus opciones y busquen sus verdades, siempre conscientes de que aquello también es hacer política. A mí me gustaría hacer una comparativa de estos dos, Manuel García. El Manuel García de Mecánica Popular tenía un sonido muy distinto al Manuel García de Pánico, pero sin embargo siento que en ambas tú puedes reconocer a Manuel García. Entonces acaban dos preguntas en una, de alguna manera. ¿Qué fue lo que te llevó a hacer un cambio de sonido desde Mecánica Popular a cuando pasaste a Manuel García? ¿Y qué sientes que se ha mantenido durante el tiempo desde Mecánica Popular hasta ahora? No sé si se entendieron las dos preguntas. Claro, se entiende bastante bien. De hecho, yo tenía la idea de hacer Pánico, el disco que es acústico y que está muy basado en la guitarra, cuando tenía como 13 o 14 años. Porque mis discos favoritos eran a pura guitarra y voz. Y a medida que fui estudiando la guitarra y el canto, me daba cuenta lo difícil que es levantar la voz en torno a lo que significa lo que hablamos hace un rato. Una línea, una dirección que pudiera siquiera hacer un comentario a pie de página de lo que significa el acervo latinoamericano. A eso apunta Pánico. Y sin embargo,
junto con esa pulsión y esa idea de hacer música acústica y con la guitarra, siempre somos nosotros los del año 70 de una generación de mucho rock and roll, ¿no? En bandas que vimos aparecer, que vimos aparecer también a Nirvana. O sea, yo soy de una generación que vio aparecer a Queen, por ejemplo. Qué lindo, que vimos que éramos los primeros en ser testigos de Depeche Mode, de The Cure. Así como apareció una banda nueva, se llama The Cure. ¿Y cómo suena? No sabemos. Bueno, esas cosas también, por supuesto, como jóvenes nos latían en las manos y las ganas de hacer algo. Y yo apenas pude enchufarme, tuve los recursos y las condiciones aquí en la capital para hacerlo, me enchufé. Me di cuenta que no había una riña entre el rock and roll y el folclore, o el folclore, pensando en el pueblo argentino, que ya con Pedro Aznar nos daba unas lecciones muy bonitas de lo que era subirse a un escenario y poder cantar un tradicional de su pueblo vinculado al folclore, y al mismo tiempo exponer las canciones que había compuesto con Charly García en un plan más rockero, ¿no? Claro. Entonces esas posibilidades en el fondo también nos las señalaban artistas así, que han sabido ir desde lo acústico a lo rockero, ¿no? Desde la guitarra de su folclore a experimentación sonora incluso, y eso es lo que finalmente hemos seguido, un caminito nomás bien sencillo. Me llama mucho la atención porque siento que la música tiene muchos entresijos, desde estar en una banda, desde ser solista. Ahora estamos conociendo una faceta muy interesante de Manuel García, ya hablando netamente del mundo cines y películas. Hablamos de La Memoria Infinita con tu tema ¿Qué haces aquí? ¿Qué hacen aquí? Perdón, o sea, ¿qué hacemos aquí? Que más encima estuvo nominado al Oscar la película en general de Maite Alberdi. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan diferente ha sido para ti la composición musical para una obra cinematográfica versus una obra musical que está destinada a escucharse libremente? Es bien especial la relación de la música con el cine, a mí me encanta. Muchas de las canciones que he hecho para cine han sido por encargo. Como por ejemplo la canción del Desvelado, que me la pidieron para los archivos del Cardenal. O finalizamos la serie de los 80 haciendo una versión junto con Fernando Viergo del Tiempo en las Bastillas. O canciones que han sido, por ejemplo, grabadas para otra cosa, como en el disco de los Bunkers en música libre, que grabamos al final de este viaje, de Silvio Rodríguez, en una versión bien interesante que la banda hizo, custodiada por Meme del Real de Café Tacuba. Y luego este tipo de situaciones, de cosas que se van ajustando, a veces te piden el tema ya hecho, o a veces la interpretación especial de un tema, es ponerse de acuerdo con lenguajes que es muy, ¿cómo decir? Para mí se convierte en una fiesta. La idea de que te llame un director y poder plantearse, a veces componer al ritmo de la imagen. A veces he trabajado para documentales completos también, para Iván Cibulca, Vecinos del Volcán, o para otras producciones que ha hecho la productora Imago de cine y documentales. La serie Darwin, por ejemplo, completita hicimos para una serie científica la música junto a otros compañeros y compañeras. Es especial, es bonito, a mí me encanta. ¿Tú crees que la música de alguna manera en relación al cine, series, o incluso a mí me llamó mucho la atención porque me comentaron por acá que te gusta mucho la música de un juego que es Rally X? Y a mí me llama la atención porque siento que se necesita una sensibilidad distinta para poder reconocer una buena composición en un formato de 8 bits como el MIDI, que es el que suena ahora. Entonces, a mí me gustaría como un poco escudriñar tu cabeza. ¿Qué es lo que tú sientes que te evoca Rally X que lo hace una música como de gusto? Yo creo que es inolvidable, ¿no? Tararara, tararara. Lo estoy cantando para los muchachos jóvenes que no lo conocen. Repite después. Qué genial. Es muy bonito. Es muy bonito, aparte que siento que en esa época de los videojuegos, yo creo que la música era incluso más allá de un 50%. Recordar que los gráficos, que eran solo píxeles que se movían de forma lateral, si eran ausentes de una música que acompañara la idea de emoción, como lo que era Rally X, que en el fondo era una carrera, sin música finalmente era algo bastante soso. Entonces, como que a mí me gusta cuando, sobre todo un artista, bueno, como tú, puede reconocer ese valor musical, decir, no, esto es una buena música. Todo el sonido también, la cajita donde el videojuego funciona, esa de los años 80, es mágica, es preciosa. Los parlantes saturados también. Cuando algo pasa y está ahí como unos pequeños parlantes que se saturan con los bajos, con los agudos. Es precioso, es una joya todo eso. Encuentro que tiene Bueno, de hecho, todo eso tiene un nivel muy mágico de creación también. Si uno va a la raíz de quienes comenzaron a inventar todo aquello,
están muy vinculados al tema que tiene que ver como con la magia de lo más sencillo, solo que se empieza a hacer desde lo digital. Exacto. Yo soy una persona muy visual, por algo estudié comunicación audiovisual. Me gustaría hablar de la portada del disco Retrato Iluminado, que siento que es una portada bien interesante, es como fotográfica, pero que tuvo un trabajo, un post-trabajo, y mi pregunta es ¿cómo se ideó esa portada? ¿Y con qué intención se ideó la portada de Retrato Iluminado? Vale, mira, estaba pensada primero que nada en torno a las canciones que fueron naciendo en co-creación con Ángel Parra hijo y también con Ángel Parra padre. En el disco Retrato Iluminado los dos ángeles están presentes. También canta la Javiera. Y el disco tenía esa pretensión de ser un disco que abordara una parte de música más contemporánea, un rock chileno, claro, y otro que fuera una especie también de folclore ficción. Es decir, un folclore que estuviera enraizado en el sentimiento que uno tiene de lo que es el folclore desde lo urbano. ¿Entiendes? No diciendo voy a estudiar esto exactamente, este estilo, sino que cómo nos suenan ciertas canciones y se nos van a ese lugar casi por la osmosis natural que hay con nuestro medio cultural. Entonces, yo quería algo que representara y saludara a la gente mayor y al mismo tiempo incorporara alguna cosa que nos estuviera diciendo que estábamos en el siglo XXI. ¿Entiendes? Entonces, la idea del Retrato Iluminado a mí se me vino a la cabeza conversando con alguna gente. Yo primero pensaba poner una especie de abuelita en una casa antigua como con unos audífonos, escuchando un iPod o algo moderno, claro, o música desde un computador. Y luego me di cuenta que una constante en las casas antiguas chilenas eran estas antiguas fotografías que la hacía una gente a la que el pueblo le llamaba los moneros, porque más bien a veces quedaban como monos que como cuadros o fotos, pero finalmente investigando me di cuenta que era una técnica latinoamericana antigua que vino primero de Alemania, que la hacían el retoque de fotos en blanco y negro como pintura, como algo muy especial, pero luego se empezó a transformar en un arte más popular y los moneros se volvieron caminantes, ¿no? Entonces había alguien que enrolaba a la gente y que tenía todo un sentido social, porque a veces había personas, y en este caso sucedió a veces con el pueblo indígena, que no querían aparecer en sus fotografías con los ponchos y sus indumentarias tradicionales. Perfecto. Para adaptarse a la ciudad, ¿no? Y a nuevos tiempos. Entonces pedían en la fotografía en el fondo tener un collar, tener una casaca, un vestón, tener ropa que realmente no se podían comprar y lucir como personas modernas en el fondo, sobre todo las parejas, los padres o la gente que tenía a sus hijos y se sacaban la foto familiar. Entonces, en el retoque del cuadro, fíjate que se equiparan las personas a una grilla. Exacto. Entonces, a veces, él y ella tienen los mismos hombros, el mismo porte de cabeza, con sus características y todo, y te produce una especie de imagen fantasmagórica. Y al mismo tiempo era una especie de Photoshop, ¿no? Eso te iba a decir, es como el primer Photoshop del que se tiene cuenta. Es el primer Photoshop, exactamente. Y finalmente esto da resultado, da como resultado también una especie de testimonio histórico con respecto a los anhelos, a las esperanzas, a la forma, a la estética de una época que no era solo chilena, te digo, como te digo, ¿no? Sino que atravesaba atravesó una gran parte de Latinoamérica. Entonces, finalmente, cuando hicimos el disco y luego lo lanzamos, hicimos una conferencia de prensa para contar de qué se trataba. Invitamos a la gente a traer sus fotos y había historias muy emocionantes. Mucha gente recuperó fotos de sus abuelos, de sus padres que las tenían guardadas en baúles y que las revaloraron y las repensaron históricamente, y algunos, bueno, en fin, las volvieron a llegar a las paredes donde las habían bajado, en torno a lo que significa también cultivar ese acervo emocional de un pueblo. Qué interesante igual cómo podemos tomar algo como una fotografía, que igual es otra expresión artística, y unirla a la música, que siento que de alguna manera igual van un poco de la mano. Los fotomontajes fueron los primeros como atisbos de cine que tuvimos de alguna manera. Así es. A mí me llama mucho la atención porque, bueno, quizás te voy a explicar algo que ya lo sabes, pero me imagino que hay gente que quizás no lo sabe, pero el cine también trabajó mucho en esas lides, en un tema que se llamaba pintura mate.
Y la pintura mate era, en el fondo, eran los primeros cromas, de alguna manera, que se pintaban a mano. Y era una gran pega, de alguna forma. Entonces, me parece interesante que igual hayas tomado una esencia de eso en tu disco. Me gustó usar la palabra caminante porque justo igual quería entrar con una pregunta de caminantes, en este caso, donde tú colaboraste con muchos músicos. Entonces, yo creo que una persona con tu nivel de carrera, ya me has explicado un poco, has dejado ver en las conversaciones que hemos tenido ahora con la cantidad de músicos con los cuales te has desenvuelto, pero ¿hay algún músico en particular, da igual si sea chileno o no, con el cual tú te gustaría tener alguna colaboración importante en algún proyecto futuro? Mira, de los más jóvenes a mí me gusta mucho Woz. Uh-huh. Sí, así como... Y dentro del mundo... tal vez de la música, por ejemplo, cubana, uh-huh. por supuesto alguna vez tocar con Fran Fernández. Uh-huh. Ojalá en algún momento de la vida eso se pudiera dar. Y pensando en España, poder también tocar con algún flamenco de tradición, alguna cosa que mereciera la pena, ¿no? Como el Tomatito, por ejemplo. No quiero decir yo a Manuel Serrat y esas cosas, pero cuando digo eso, elijo también pensando en cómo ciertas músicas pudieran tradicionalmente entroncar en una conversación. Claro. O sea, no solo estoy eligiendo a ellos por una cosa que tenga que ver como con el anhelo de estar con mis referentes. Más allá de eso, con gente que yo creo que sabe conversar con distintos estilos y formas musicales. Y cuando tú por así decirlo, te casas con una colaboración, ese proceso creativo, ¿cómo brota? ¿Cómo tú piensas una canción o un tema que se va de alguna manera inmiscuir con otra corriente musical? ¿Cómo te embarca en ese proyecto creativo? Escuchar mucho las opiniones, los puntos de vista, las sensaciones que hay. Es una delicia la responsabilidad de hacerlo si uno encuentra delicioso el hecho de poder estudiar, investigar, mirar ángulos, uh-huh. puntos de vista, darle también permiso, por supuesto, al ensayo y error, claro. a buscar ciertas posibilidades y a confiar en las personas con las que se hace música. Uh-huh. Cuando se propuso hacer el tema Hablar de ti con Lenine, uh-huh. en portugués, para el disco El Caminante, yo confié absolutamente en la versión primero, la traducción a Lenine. Me colaboró un músico de la banda Cluster acá en Chile para que yo pudiera pronunciar y decir bien lo que tenía que decir poéticamente en portugués, y luego yo pensando que de Brasil iba a venir una cosa como tal vez a guitarra y dos claro. cosas, no, vino Brasil completo cantando, o sea, la gente del Brasil arropó el tema, le entregó su cariño e hicieron lo mejor que pudieron hacer, y son una serie de tambores y de arreglos maravillosos. Es decir, que uno también tiene con eso, al confiar en otras producciones, en otra gente, la oportunidad de sorprenderse y también disfrutar de hasta dónde puede llegar el verdadero cariño humano a través de la música. A mí me contaron con respecto a que tú tienes un cierto cariño, bueno, ahora ya en vez de saltar como los videojuegos, sino con el concepto de juego. Tú eres como un gran creador, ideador de juegos. No sé si me equivoco en la información. Estás en lo cierto. Estoy en lo cierto. Sí. ¿Qué lugar en tu vida realmente juegan, valga la redundancia, los juegos a la hora de generar a Manuel García como un artista? ¿Tú sientes que la creación de música es como constituye un juego en sí? Todo el día, todo el tiempo. Me da la sensación de que es exactamente lo esencial en la música, en el arte, el juego. Es un juego consciente, pero tienen que estar todas las cosas en su lugar, todos los imaginarios tienen que estar potenciados lo más arriba posible. Yo de niño era un creador de juegos imparable. Luego en la adolescencia también creé tableros de juego, de naipes, de juegos inventados por mí, de juegos con compañeros y compañeras en la comunidad. Hasta el día de hoy todavía me gustan los disfraces, me gusta diseñar cosas. En pandemia diseñé unos personajes con palitos de fósforo, que con los que fui haciendo unas historias, unos cómics. Todo eso lo filmé con unas músicas que inventé especialmente para eso, con una música y unas linternas, hacía unas sombras, qué sé yo. Me divertí muchísimo jugando, inventando cosas así, y es lo que estoy haciendo constantemente. Me sorprendo mucho jugando como juegan los niños, con cualquier par de cachureitos que tú te puedes
con los que puedes extrapolar, estar incluso en un planeta X, con unas naves espaciales, y yo soy así, tengo corazón de niño y de juego muy, muy, muy arraigado en mi alma. En nuestro último estadio ya vendríamos hablando de tus proyectos futuros. Esta es la sección que mucho más depende de ti que de mí. Porque no sé qué tanto también en los proyectos futuros puedes tú compartir, porque yo también entiendo que hay muchas cosas que se mantienen en secreto hasta que salen, hasta que se pueden conversar. Pero yo creo que la primera cosa que me gustaría conversarte, o sea, preguntarte así derechamente, es volver un poco al tema de cine, serie, película. Si tienes algún proyecto pronto en el cual vuelvas tú a musicalizar cinematográficamente algo. Sí, van a aparecer unas películas de directores que me gustan muchísimo, con música mía en algún lugar de aquellas películas o series. Estamos también pensando en editar algo que compile todas las canciones que se han escrito o músicas para series y películas también, documentales, etcétera, lo que conversábamos recién. Y yo estoy trabajando en algunos discos en simultáneo porque ya después de la pandemia también se habían acumulado proyectos, ideas, canciones, músicas, algunas habían quedado postergadas, otras se echaron a andar a partir del camino. Entonces estamos grabando y haciendo músicas que probablemente vayan a tener que ver con material audiovisual, fílmico y documental. Yo mismo estoy recreando un disco que ahora no lo digo, pero estoy recreando un disco muy importante en la historia latinoamericana de la música para ver si esas músicas recreadas pueden luego funcionar con cuadros imaginarios a partir de dibujos animados. ¡Oh, qué lindo! Claro, para contarle e inspirar a la gente joven con épocas que a veces quedan un poco traspapeladas de otras y que para uno siente que tienen un valor importante o que todavía tienen algo mucho más que decir que lo que ya dijeron y construyeron en sus propias épocas. Y al mismo tiempo estoy grabando en Cuba un disco nuevo con artistas cubanos, un disco que empezamos aquí con la pianista Carmen Paz Cookie González, como compositora y creadora, no solo como intérprete dentro de este disco, y que se fue compartiendo y trenzando con el amor de la gente cubana que tú conoces. Sí. Y el estudio de grabaciones, yo diría, uno de los nidos más importantes en el árbol de la historia de la humanidad, porque es el laboratorio, diría yo, laboratorio pensando en magos, ¿no? Claro. Como una alquimia casi. En la alquimia, los estudios Ojalá de Silvio Rodríguez en La Habana. Esto te lo cuento como primicia porque no lo hemos dicho todavía oficialmente en ningún medio. Estoy agradecido. Y eso está quedando bonito. Tras bambalinas hablábamos recién de tu experiencia también en Cuba, digamos, y me he sentido también cómplice contigo por eso, porque cuesta transmitir a veces la importancia de lo que este pueblo entrega a la humanidad y la necesidad que tenemos como humanidad también de refrendar ese amor cubano, estando a la altura de las circunstancias históricas de lo que ese pueblo hoy en día requiere como agradecimiento, solidaridad y reconocimiento también al amor que nos han entregado. Yo concuerdo muchísimo. Como yo te conté, tuve la oportunidad de viajar varias veces a Cuba y claro, como te decía, yo creo que no hay ningún país exento de problemática. O sea, uno da lo mismo el país que uno va. Yo vengo llegando a Barcelona y también te podría decir un montón de problemáticas que encontré también allí. A pesar de ser una gran meca del arte arquitectónico, hay varias cosas que también uno dice, oye, sí, acá hay cosas que no me gustan. Sin embargo, Cuba creo que ha sido el único país en el cual cada vez que yo he regresado quedo con este tema de como ese vacío que te deja el no estar como con esa alegría que te permea al cubano en general. Y creo que yo nunca he estado en una sociedad tan inmersa de música. Como que siento que en algún lugar donde tú vas te golpea la música cubana. Es una cosa impresionante. Entonces, el hecho de que tú digas que estés haciendo un disco allá, siento que ya tiene otra cadencia, tiene otra... es imposible que allá uno no se infecte de esa música, como dices tú, bien primigenia. Yo tenía un programa donde revisábamos discos y revisamos, a Buenavista Social Club, y me tocó investigar mucho con respecto a cómo fue el tema del son cubano allá y cómo ellos desafiaron también prohibiciones importantes a la música y aún así la afloraron igual. Creo que es porque
la música cubana es como el agua. Siento que no importa el bloqueo que uno le ponga, brota igual. Busca la manera de salir. Entonces me genera mucha expectativa lo que estés haciendo allá desde un estudio tan emblemático como el que describes tú de Silvio Rodríguez. Sí, yo le diría a la gente joven también, que es parte del mundo audiovisual de la música, no sé, a los seguidores de este programa, que le pongan atención a las formas de contenido también filosóficos que llevan a los países y a las culturas a esas músicas. Hay mucho en el espíritu comunitario de tocar y cantar también de ese pensamiento martiano que tenía que ver, de José Martino, que tenía que ver con el amor a la libertad, a la dignidad de los pueblos, a la educación, a la cultura. Sí. Y luego también el hecho de que hay instituciones vivas que acá en Chile no conocemos, es que la colección más importante de Mata, la exposición más bonita de afiches que se hizo ahora para los 50 años del golpe de Estado que se conmemoraba, los conciertos y las puertas abiertas y la historia chilena vinculada a algún lugar que sí nos haya abrazado, comprendido, entendido, está en la Casa de las Américas en Cuba. Yo agradecería mucho, Tomás, a La Pajarera, ya que a través de este programa la gente más joven y la gente también mayor que se interese por estos temas, que el tema para mí es la construcción de nuestra alma latinoamericana desde la dignidad de nuestras libertades y de disfrutar también de quiénes somos históricamente, que busquen la Casa de las Américas. Están pasando cosas muy interesantes en torno al teatro, a la política, a la literatura, a la música, al arte en general, a la pintura, etcétera, a la danza. Grandes colaboradores ha tenido la Casa de las Américas a través de su historia, que han sido parte de las artes mundiales. No los voy a nombrar a todos ahora, pero sí, si buscan la Casa de las Américas, linkean por ahí, se meten y buscan actividades, se van a enriquecer muchísimo. Yo me arriesgo un poco más, porque lo hablo desde mi experiencia personal. Yo debo reconocer que yo antes de visitar a Cuba, uno tiene una visión que es la que te imposta de alguna manera la sociedad. Y si tú me preguntas si no hubiese sido por trabajo, yo no sé si yo libremente hubiese escogido voy a ir a vacacionar a Cuba, porque uno se permea de muchas cosas que son muy erróneas. Yo creo que Cuba es un país que hay que ir para formarse una opinión. Yo creo que no hay que quedarse con lo que diga nadie. Yo creo que realmente Cuba es un país que te encanta cuando tú lo tocas, cuando tú entras. Imagínate que yo entré a la zona como turística, que vendría siendo Varadero y todo eso, hasta que me dije, ya voy a ir a La Habana. Y no me moví más. Impresionante, como lo que te decía yo soy una persona que cuando sale usualmente lugares como caribeños, a mí me llama a quedarme acostado en la arena, y siento que Cuba es el único país que a mí me desgastó los pies. O sea, realmente daba lo mismo al rincón que tú giraras, como te contaba, siempre había un pedazo de historia y de lo que sea. E insisto, todo eso lo envuelve esta música, esta cultura musical tan alegre que tienen, y a veces uno diría, ¿qué razones tienen para estar contentos? Como es lo que uno vería de afuera. Uno como chileno siento que es mucho más miserable en general. Así es, estamos como... Es lo que yo digo. Yo creo que de 20 personas, por lo menos 15 estamos medicados de alguna manera. Sí. Entonces, es un lindo destino para ir. Culturalmente hablando, yo creo que hay que darse esa oportunidad porque es un lindo país. Hemos pagado como pueblos distintos costos históricos, pero hemos tenido costos históricos. Y que tiene que ver precisamente con el tema de los imperialismos y de las faltas de libertades y de dignidades que hemos salido a defender ahora hace poquito a las calles y que no logramos resolver desde la política institucional a las claras. Y que va a tener que, dentro de lo que significa Chile o nuestros propios países latinoamericanos en general, yo creo convocar al encuentro humano, en el amor y en el encuentro también, en la diferencia, por supuesto, pero definitivamente tienen que ser encuentros comunitarios los que nos ayuden a dar pasos adelante. Yo no sé por qué, Tomás, abandonamos los cabildos. Los cabildos para mí son fundamentales, porque en el cabildo, o a los que yo fui a tocar como artista y también como vecino, en los cabildos yo vi también que no todo el mundo opinaba lo mismo, ¿no? Había algo que discutir importante para el país, y ahí estaban los papelógrafos o los cines para los niños o las ferias que se instalaban, qué sé yo, las señoras con ferias de artesanía o de comida. Muchas veces se regalaba la comida al final, la que quedaba en los lugares. O sea, Chile estaba contento de encontrarse en un encuentro y en un lugar donde nunca había ocurrido en el espacio público este nivel de solidaridad y cariño. Y también, como digo, de poder discutir las cosas y poner puntos de vista. El cabildo no le cuesta un peso a nadie más que a los vecinos. Y un esfuerzo de comunidad y de encuentro. O sea, el cabildo es la actividad cultural más importante que yo he visto en Chile,
Y al Estado no le cuesta un peso, ni a ningún gobierno. Ojo con eso, porque es importante que la gente nos sigamos reuniendo, nos sigamos comportando de manera amorosa en un gesto social que está haciendo falta mucho. Y donde también, por supuesto, caben absolutamente todo lo mejor de aquellas culturas que hoy son parte también en la inmigración de nuestro país. El cabildo yo creo que es un paso fundamental para poder salir del que nos digan qué hacer, para poder movernos al saber qué queremos hacer. Porque si es que no nos ponemos de acuerdo como sociedad, estamos cada uno en nuestras pequeñas casas y nunca sabemos realmente hacia dónde apuntamos. Yo, creo que el último cabildo que yo a mi corta edad pude vivir fueron los que se hicieron ahora por los proyectos de nueva constitución, que me imagino que son muy distintos a los que se vivían antes, porque yo creo que los cabildos actuales nacen en un contexto muy viciado, que es la apatía política. Siento que la gente no participa de estos cabildos porque no le encuentran sentido. Como son políticamente apáticos, donde ya hay un total descontento con la política actual, como que cualquier órgano que hable de política la gente automáticamente le genera un rechazo y siento que eso beneficia a una pura parte nomás. Yo creo que al status quo beneficia que la gente sea apática políticamente hablando. Exacto, exacto. Por eso que lo que hablábamos delante también acerca de qué es hacer y qué no es hacer política, es importante que las personas jóvenes que tienen una oportunidad ahora de dar un giro a la historia o de escribir una nueva página, bueno, vayan como poniéndole ganas a eso también y comprometiéndose. Llegamos al final del programa donde tenemos como nuestro último desafío. Este es un sueño que tengo yo. Algunos dirán estúpido, pero yo creo que es un sueño que se puede concretar. Acá, como hemos tenido un montón de artistas, yo sueño con tener una cartelera que se llama El Pájaralusa, donde por supuesto sería espectacular que todos los artistas que estuvieron acá participaran, pero más me gusta preguntarles a ellos si tuvieran que, en este festival ficticio por ahora, recomendar un headliner y 2 bandas emergentes. ¿A quién podría recomendar? ¿A quién te gustaría ver en un festival así? Bueno, a mí, la verdad, como headliner me encantaría que estuviera, por ejemplo, Teorema. Ya, buenísimo. Teorema ahí. ¿No? Me gustaría que como banda emergente estuviera Catalina y las Bordonas de Oro. Son maravillosos, maravillosas. Y también sería interesante, por ejemplo, tener a Paulo Diaulo. Atención con Paulo Diaulo. Un muchacho que está componiendo canciones muy interesantes. Ahora se ha afincado un ratito en Argentina, por allá va y viene. Y también yo creo que sería súper lindo tenerlo en Jaula Palusa. En la Pájaralusa. O sea, tendríamos a Teorema, a Caterina de las Bordonas Doradas y a Paulo Diaulo. Paulo Diaulo. Así que bueno, nada más que agradecerte, Manuel. Muchas gracias por compartir un pedazo de tu sabiduría musical. Creo que fue una linda conversación. Gracias por permitirnos conocerte a nivel creativo. Y nada, como equipo, muy, muy contento de tenerte acá en La Pajarera. Muchas gracias, querido Tomás. Me he sentido muy, muy cómodo. Muchas gracias a todo el equipo y bueno, que siga la conversa. Amigo, y casi se me olvida, en un agradecimiento de que usted haya venido por acá, amigo. Lo vamos a sacar acá de nuestra propia publicidad de Estudio Neverland. Tengo este vinilo, que es una edición limitada, espero que le guste, de colección. ¡Wow! Dios mío. Para que se lo pueda llevar a casa. ¡Qué regalazo! ¡Qué lindo! Un lindo vinilo para que cada vez que lo veas te recuerdes el agradecimiento que tenemos acá como equipo para ti por la buena onda de haber venido a compartir aquí. No había visto la edición. Son 1000 copias nomás las que hay, tengo entendido. ¿O no, señor productor? Sí. Mira cómo soy, ya quisiera tener 1000 más por una cantidad de amigos y amigas por el mundo que se mueren también por este vinilo, pero lo vamos a compartir. Voy a ir con mi tocadisco de esos como antiguos. Me encanta. Con los parlantitos. Y lo voy a compartir donde pueda. Qué bonita edición. Mira esta fotografía poco conocida de la viola. Sí. Qué lindo. Muchas gracias. Realmente un gran regalo. No me lo esperaba. Estoy súper emocionado. Ahí sí que me pegaron en el centro del corazón. Qué bueno que te haya gustado, Manuel, de verdad. Así que bueno, con eso cerramos La Pajarera. Muchas gracias por haber estado con nosotros, querido. De Gracias, verdad, Tomás. nos emociona mucho Gracias como al equipo, gracias a ti. Eso, como equipo, como público. Y bueno, nos quedamos con lo que resta de la sesión que nos has regalado de muy buena manera aquí para toda la gente que te ve desde La Pajarera. Estuvimos con Manuel García, así que un aplauso para ti, querido. Muchas gracias.
No tengo derechos, no tengo reverso. Aunque me llevaran preso, nada que ocultar. Aunque la patria sueñe banderas que amar. Cada segundo en la noche se vuelve diverso. Cuando comienzas tu día como algo especial. No hay noche ni mañana que no ronde mi mente. Tu voz de agua clara, tu voz diferente a toda la gente que nunca se calla sin saber qué hablar. Por eso los días parecen iguales. Por eso parece que no hay nada más que este fragmento de historia que estamos viviendo. Otro fragmento de historia que se va a quebrar. No hay noche ni mañana que no ronde mi mente. Tu voz de agua clara, tu voz diferente a toda esa gente que nunca se calla sin dejarme hablar. No importa, a la fiesta vendrán los mejores amigos. Cruzando la puerta, ay, nos van a abrazar. Todos los ritos antiguos estarán contigo. Música, vino y cariño nunca están de más. No hay noche ni mañana que no ronde mi mente. Tu voz de agua clara, tu voz diferente a toda la gente que nunca se calla sin saber qué hablar. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti. Cuando entró en la casa esa guitarra cubana y parió un corazón, le cosí unas alas de cartón con unas lunas dibujadas como un gesto de amor. La guitarra con sus alas era un viejo cassette que casi no se oía. Aún así las palabras parecían vivas.
retratando las manos de alguien que luchaba por el don de algún pan con un beso con alas. Una estrella, una escuela y mujeres que avanzan. En la plaza unos puños y un pelo que estalla. En el cielo un caballo y un cisne en el alma. Oh, 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 Silvio, Pablo, Vicente y Noel con guitarras, guitarras. Y las olas se quedan bien quietas, a ver si las retrata con gracia el poeta. Y la historia agita sus banderas para ver si le canta Rodríguez la era, la era. La guitarra con sus alas. Y apastaba la sombra de un ave que mata. Besos sin documentos cruzaban el alba. La peña de los Parras se vuelve su casa. La cortina se cierra, el desvelo desgarra. Y la nueva canción de la trova levanta unas flores del pecho que nadie me arranca. Endulzando el café y de paso las miradas. Oh, 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 que levante la mano esa vieja guitarra. Guitarra, y las horas se quedan bien quietas, a ver si las retrata con gracia el poeta.